Entonces, ¿has vuelto a la plaza? Sí, he vuelto, solo la he visto a ella, allí sentada, triste y... he tenido que consolarla. Entonces, ¿has renunciado a la street photography? Sí. En cualquier caso, bromas aparte, he reflexionado mucho sobre lo que me has enseñado sobre la street photography, pero que evidentemente no sirve solamente en ese campo. En definitiva, me preguntaba qué es realmente la fotografía. A veces la consideramos de un modo un poco instrumental. La fotografía sirve para documentar un evento, para tener un recuerdo. Mira, la fotografía consiste principalmente en explicar lo que tenemos dentro. Es la expresión de lo que tenemos dentro y el sujeto, cualquiera que sea, una persona, una plaza o un paisaje, es solamente un pretexto para esta comunicación. La auténtica comunicación que pasa a través de la fotografía recae en otros aspectos, no tanto en la existencia física o en el aspecto exterior del sujeto. Entonces, ¿qué es? Esencialmente, son dos las cosas que hay en la base de la comunicación fotográfica. En primer lugar, cómo el fotógrafo siente el sujeto, a través de sus vivencias, sus experiencias, y cómo lo filtra y lo intenta transmitir en la fotografía. Cuando se fotografía, no se hace otra cosa que proponer una clave de lectura al observador que después observará nuestras imágenes, y que a su vez las reinterpretará a través de sus propias vivencias y de sus experiencias. La segunda de estas cosas es el estilo con el que el fotógrafo lo hace, es decir, cómo afronta al sujeto. Si vas a ver una exposición fotográfica, lo que te interesa no es tanto lo que está retratado en las fotografías, si son los animales, plazas o personas, sino cómo el fotógrafo ha interpretado estos sujetos y ha modelado la luz a su voluntad para hacer estas fotografías. No observes las fotografías para intentar reproducirlas o hacerlas igual. Intenta comprender cuáles eran las intenciones del fotógrafo y cómo ha usado la técnica para obtener estas imágenes. Para los profesores es muy fácil, pero los principiantes, ¿qué hacemos? No es fácil. Como decía Ansel Adams, en primer lugar es importante aprender a visualizar previamente. Es decir, cuando te llame la atención un sujeto y decidas fotografiarlo, intenta comprender cómo saldrá en la imagen final. Por lo tanto, es necesario imaginarse después todos los pasos, desde el disparo hasta la impresión, cómo saldrá en tu foto el sujeto que estás fotografiando. Parece bastante sencillo. Para mí no es difícil visualizar qué es lo que quiero, sino conseguirlo. Esta es la dificultad. Sí, seguramente a menudo cuando mires tu foto te decepcionarás porque no encontrarás lo que has visto cuando disparaste la foto. Sí. Pero precisamente por esta razón, lo importante es aprender la técnica, y no para hacer maravillas técnicas o para hacer una foto bien hecha, sino simplemente para ponerla al servicio de tus ideas, de lo que quieres comunicar a través de la fotografía. Fotografiar pasa sobre todo a través de lo que sientes, lo que cuentas son las ideas. Por lo tanto, intenta hacerte con la técnica y después pon en juego también tu experiencia, tus vivencias, tu forma de sentir la realidad. Así pues, la visualización previa es el fruto del dominio de los elementos técnicos, de todos los pasos de la fotografía, así como de la comprensión de cómo la luz y todos los otros elementos intervienen cuando tú disparas una fotografía. Entonces, emociones, saber exactamente lo que quieres, unir a esto también la técnica y de esta manera deberías conseguir tener la foto perfecta, ¿no? Así es. El fotógrafo es quien tiene el dominio total de la técnica y consigue utilizarla, pero dirigida a lograr buenas imágenes. Esto es realmente fotografiar. Piensa en un pintor. Cuando pinta no está pensando en cómo funciona un pincel mejor que otro, sino que lo hace por instinto porque está acostumbrado a hacerlo. Así debe ser para un fotógrafo, aprender la técnica para aplicarla por instinto y concentrarse solamente en lo que está fotografiando y cómo lo quiere proponer a su observador. Por eso la fotografía no tiene que estar tan relacionada con la realidad para reproducirla como una fotocopia, sino para interpretarla y proponerla de manera original. Pero hay tantas personas que piensan que la fotografía es una simple reproducción de la realidad. Sí, de hecho es un concepto un poco duro de erradicar. Desde el nacimiento de la fotografía se le ha asignado esta función de reproducción fiel de la realidad. No es así. Sin embargo, a menudo se dice que la pintura se ha liberado cuando la fotografía ha aparecido, pues ha dejado de tener que reproducir la realidad de manera fiel, pudiendo experimentar nuevos estilos y nuevas formas de representación. Yo pienso que las cosas han ocurrido de manera diferente y que la fotografía, por el contrario, ha marcado a la pintura el camino que tenía que seguir. Ha mostrado otras formas de reproducir la realidad y solo observando las imágenes fotográficas y viendo una realidad diferente a través de la fotografía, los pintores han empezado a expresarse de manera diferente. Entonces, ¿tú piensas que el efecto es también el inverso?
Sí, sí, pienso precisamente que la cuestión se ha invertido y que en realidad ha sido la fotografía la que ha enseñado a la pintura nuevas formas de mirar. En cualquier caso, al final la cuestión está siempre relacionada con la percepción visual, es decir, con los elementos para reconocer en la imagen un determinado lenguaje y comprenderlo. Piensa que Ansel Adams decía que culturas diferentes de las nuestras tenían dificultades para reconocer en el retrato de una persona a dicha persona y la veían como una cabeza cortada. No porque fueran más estúpidos que nosotros, sino solamente porque todavía no tenían códigos para interpretar aquel lenguaje. Gracias a la fotografía se ha producido una gran difusión de las imágenes y también de estos códigos, y por lo tanto el lenguaje puede leerse mucho más claramente que otros. Por eso los elementos para transfigurar la realidad son otros en la fotografía. Piensa por ejemplo en el blanco y negro. ¿Cómo traduce en tonos de grises la realidad? Son tonos de grises que asignan una tonalidad distinta a los colores de la realidad, pero que no tienen nada que ver con el sujeto ni con la propia realidad. Ahora también con Photoshop se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, ahora en postproducción se puede realmente intervenir y transformar una imagen. ¿Hablaremos en algún momento acerca de esto? Sí, de esto hablaremos más Tengo adelante. curiosidad por esta cuestión. Sí, sí. En cualquier caso, se puede intervenir transformando totalmente la imagen y por lo tanto ampliar la comunicación y los medios de los que disponemos para comunicar. Pero otra cosa respecto al blanco y negro y al color. Yo he visto muchas fotos de grandes reporteros, como me habías recomendado, y en nuestros tiempos veo que muchos utilizan todavía el blanco y negro. ¿Por qué? Todavía está muy extendido el uso de blanco y negro, pero ¿por qué? Piensa sobre todo en el uso del color. ¿Qué significado tiene utilizar el color? Bueno, utilizar el color ayuda a diferenciar un sujeto de otro, o, por ejemplo, si tienes que fotografiar flores para saber de qué especie son. Sí, de hecho el color sirve si se tiene que explicar algo del sujeto, si se quiere describir de manera fiel y sobre todo si el color sirve para añadir información a nuestra fotografía. En cambio, cuando se usa el blanco y negro, la atención está más dirigida a las líneas, los volúmenes, las luces. Podemos decir que es una mirada un poco gráfica de la composición que estamos haciendo. Por lo tanto, es una clave de lectura distinta de la fotografía, siempre pensada precisamente para interpretar la realidad. Entonces, visualización previa, filtrar y utilizar la técnica para expresar de la mejor forma la propia visión de la realidad. Perfecto. ¿Lo he entendido bien? Esta es la idea. Bien.